La despenalización del aborto en México se ha convertido en uno de los más encendidos debates en los últimos meses y ha motivado numerosas marchas a favor y en contra. En el país, solamente la Ciudad de México aprobó el 24 de abril del 2007 la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación y solamente pueden penalizarse a partir de la semana 13. La reforma entró en vigor desde el 27 de abril de 2007. Ya habíamos tocado el tema aquí en Ruta 44 sobre la despenalización del aborto, pero vale la pena volver a revisar este apasionante tema. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Óscar Arturo Herrera, diputado local del Partido del Trabajo. Óscar, bienvenido. Amigo Carlos Martínez, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes, gusto saludarlos, aquí estamos a la orden. Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Jaime, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Y saludo por la línea telefónica a la diputada federal de Morena, Paola González. Paola, bienvenida. Hola, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paola. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Bueno, pues si quieres, comenzamos con la diputada federal de Morena, Paola González. Paola, tengo entendido que Morena está pretendiendo enviar dos iniciativas, una de reforma al Código Penal y otra que tiene que ver con la Ley General de Salud. ¿Por qué no nos platicas de este tema? Sí, mira, nosotras suscribimos, ya presentamos una iniciativa que es como tú lo dices, son 4 artículos del Código Penal Federal y son 3 adhesiones a la Ley General de Salud. Es justo como lo mencionas, dentro de la iniciativa que estamos presentando al Código Penal Federal, estamos haciendo una diferencia del delito de aborto, como lo contemplaba antes, a como ahora se pretende que se contemple, que era hasta las 12 semanas. Y estamos ahora presentando estos 3 artículos y presentando también, sí, como delito de aborto, pero cuando sea después de las 12 semanas, y también presentando algunas penalizaciones para quien forza a una mujer a hacerlo. Estamos hablando de una normatividad parecida a la de la Ciudad de México, entonces. Sí, es una normatividad parecida a la Ciudad de México. Estamos contemplando también la objeción de conciencia de los médicos y del personal de salud, donde pues tienen también la libertad de decidir, los médicos y el personal de salud, como te explico, y estamos pues también además asegurándonos que al menos exista un médico y personal, al menos un elemento que sí pueda hacerlo para que pues se garantice esta atención. Ahora, esta modificación que ustedes están impulsando, ¿significaría hacer de aplicación general en todo el país esta norma? Bueno, la Ley General de Salud sí, porque es aplicable para todo el país, pero el Código Penal Federal, pues sabemos que es por delitos federales, sabemos que el aborto como tal no está considerado como un delito federal, sino local, pero nosotros estamos en uno de los artículos transitorios que estamos proponiendo, viene pues esta obligación de exhortar o de obligar a las legislaciones locales a armonizar sus leyes conforme a este código. Muy bien, diputado Óscar Arturo Herrera, usted es diputado local, una legislatura local. ¿Qué opina respecto a esta iniciativa? Bien, nosotros, al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, consideramos que es muy importante que esto se vaya a una consulta más amplia, más ciudadana, más abierta, una consulta real, ahora sí, en donde las diversas instituciones encargadas de hacer esto sean las que lleven a cabo esa consulta sin ningún sesgo, definitivamente, porque este es un tema que la población lo debe decidir. No lo tienen que decidir ni los diputados federales, ni los diputados locales. Con todo respeto, diputada Paola de Morena, yo considero que para todo, el presidente municipal, el presidente de la República, cuando tiene alguna situación, luego acude a lo que es la
la consulta ciudadana. Entonces, estaríamos en favor de que se armara una consulta ciudadana y que no hubiera única y exclusivamente dos opciones, es despenalización o no despenalización, sino vamos por una tercera opción en donde podamos deliberar y coincidir posturas más completas, más integrales. Aquí en Jalisco tenemos una legislación que me parece que es una legislación que está dando respuesta y que si no da respuesta a muchas situaciones o interrogantes que tienen en este caso los ciudadanos, bueno, pues vamos a deliberar qué es lo que tenemos que modificar, cómo tenemos que tener una fiscalía especializada en un momento dado con agentes del Ministerio Público más profesionales, con médicos más adecuados, con formas de presentar las denuncias o las demandas, las denuncias de violación, porque bueno, nosotros estamos en favor de que la mujer que ha sido violentada tenga todo el derecho y tenga todo el respaldo de parte del Estado, así como el Partido del Trabajo, que es pro vida, también está en favor del no nacido, en favor de la persona que efectivamente, pues ahora sí, aún no nace, que es el bebé, a partir de la implantación en el útero. Claro. Jaime Cedillo Bolívar, presidente de Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Tu primera opinión respecto al tema. Sí, mira, aquí no me extraña que, diputada Paola, mucho gusto, no me extraña que ellos estén buscando implementar esto a nivel nacional, porque es la agenda antivida que han querido estar colocando. Pero aquí yo me gustaría hablar de dos cosas. Me gustaría hablar de delitos, de supuestos derechos y de verdaderos derechos humanos y de verdaderos derechos constitucionales. Es decir, el derecho a la vida es un derecho universal, consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida. En la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le proteja la vida desde el momento de la concepción, lo dice claramente. Entonces estamos hablando de derechos humanos universales consagrados en los tratados internacionales. Y cito también el artículo 4 constitucional de Jalisco, en este caso, claro, que protege la vida desde la concepción. Es decir, nosotros somos jaliscienses considerados personas desde el momento de la fecundación, según nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Pero no solo Jalisco, sino 22 estados más. Tienen igual protección en la Constitución. Entonces aquí estamos hablando de verdaderos derechos humanos y de verdaderos derechos constitucionales. Contra un supuesto derecho. ¿Cuál es el supuesto derecho? ¿O por qué tratan de fundamentar ellos esta legalidad del aborto? Por un supuesto derecho de la mujer a decidir, ¿no? ¿A decidir qué? Sobre su cuerpo. Pero esto es una falsedad, porque no es su cuerpo, es otra persona que está dentro de su cuerpo. Y esto, no vamos a hablar lo que piensa la diputada o lo que piense cualquiera de nosotros, vamos a hablar de ciencia. La ciencia nos lo dice muy claro. A partir de la fecundación hay un ADN diferente, hay una genética diferente, un ser humano diferente, que está en proceso de viabilizarse. Pero que es total, es más, es tan importante que su cuerpo, su ser ya vivo, subordina a su madre sin que ésta aún sepa que existe. Es decir, todo el cuerpo de la madre empieza a trabajar en función de ese nuevo ser. Es decir, claro, toda la legislación, citaban la legislación de México a la semana 12, el delito del aborto sigue siendo delito en todo el país. Claro, la Ciudad de México jugó con ideología para decir que a partir de la semana 12, todavía no es un ser humano hasta la semana 12, pero a la semana 12 y un día, ahí ya es un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo un delito que solo se pena a partir de la semana 12 un día. Y en las 12 primeras semanas no se le considera un ser humano. Entonces yo diría, bueno, centremos el debate en verdaderos derechos humanos, en verdaderos derechos constitucionales y no en supuestos derechos. Todo lo que se ha legislado, con esto cierro mi comentario, todo lo que se ha legislado para despenalizar el aborto ha sido sustentos ideológicos, ni científicos, ni en derechos humanos, ni en derechos constitucionales. Diputada federal Paola González, ¿quiere comentar algo? Sí, mira, varios puntos. En el país se practican de 700,000 a 1,000,000 de abortos clandestinos que se practican, que es una realidad que existe. Esta es algo que vivimos. Somos el primer lugar, México, desafortunadamente, en materia de violencia sexual infantil y en embarazos de menores. De 10 a 14 años dan a luz 32 niñas en este país.
Esa es una realidad tangible que vivimos. La cifra que se estoy dando de abortos clandestinos está comprobada. Los derechos humanos, con todo respeto, no se consultan, se ejercen, se garantizan. Como legisladoras, como legisladores, nosotros tenemos esta obligación de no legislar bajo ninguna perspectiva moral ni ideológica, como lo comenta el compañero que está ahí. Aquí se tiene que ver la realidad, y hay una realidad que son las cifras que te acabo de mencionar. Diputada, se tiene que hacer frente a esta situación. La Corte de México, si hablamos de derechos humanos reales, como decía el compañero de la familia, creo, mencionaba, y la Corte ha mencionado que se violentan los derechos humanos de las mujeres, que no se les da acceso a recibir la atención de salud sobre la decisión de su cuerpo. Esto ya lo mencionó la Corte mexicana, la Corte Interamericana, y como tratados internacionales estamos obligados también a armonizar todas las leyes de acuerdo a los tratados que México ha suscrito. Y es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. diputada, No va a haber consulta de este tema porque es un derecho humano y no se consultan los derechos humanos. No se consulta. Estamos violentando los tratados internacionales, estamos violentando el principio de convencionalidad, estamos violentando el artículo 1 constitucional en el principio pro persona, que también lo tenemos firmado internacionalmente. Estamos violentando también la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro máximo tribunal. El hecho de entrar a un debate, no hay debate entre la vida y la muerte, no existe, es un falso debate. Todos estamos a favor de la vida, todos estamos a favor de la vida. Esta es una decisión. Lo que sí hay es una realidad, con una justicia carente, con una administración de justicia más que deficiente en nuestro país, con una revictimización para las niñas mismas que sufren esta violencia sexual y que resultan embarazadas y que todavía hay que obligarlas a que vayan a poner una denuncia para que vuelvan a vivir toda esta experiencia y para que no les tomen una denuncia y para que las criminalicen y para que lleguen a un lugar donde van con denuncia y no les practiquen la interrupción de su embarazo. diputada, Es una realidad que se vive todos los días. Y ahora, nada más para cerrar este comentario, este es un proyecto, es una iniciativa, va a entrar a discusión, por supuesto, con los legisladores y legisladoras, que se quita, que se pone, pero lo que sí no podemos pasar por desapercibida jamás, que por muchos años no se les dio la atención a las adolescentes en este país de recibir anticonceptivos. Y siguen todavía desmoralizándolas, criminalizándolas, y seguimos con el mismo problema. Está comprobado que en la Ciudad de México ha sido la política pública más exitosa de los últimos años. Y hay que ver también la perspectiva de los derechos humanos del siglo XXI, que no son penalizar y condenar, y que no son, la punibilidad no arregla las cosas que han pasado, al contrario, estamos peor que nunca. Y no han sido estos últimos meses, han sido los últimos años, y todos los tratados internacionales y todo el avance de los derechos humanos en el mundo tienen que ver con la reparación del daño. Y eso es precisamente lo que se está haciendo. diputada, Lo que quiero decirles, perdón, ¿puedo seguir hablando? No? Es que tenemos que hacer una pausa. ¿Me permite hacer la pausa y regresamos? Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más de este tema. En la historia de los derechos de la mujer a practicarse un aborto, resalta el caso de Paulina, una adolescente de 13 años que resultó embarazada tras una violación y que las autoridades del Hospital de Mexicali se negaron a practicarle el aborto pese a la orden del Ministerio Público. Por presiones internacionales y luego de la intervención de organismos de derechos humanos, el gobierno estatal accedió a reparar el daño.
el debate por la despenalización del aborto, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Diputado Óscar Arturo Herrera, quería comentar algo. Claro que sí, con todo respeto aquí a la diputada Paola González de Morena, ¿verdad? Definitivamente siempre ponen el ejemplo de adolescentes, en este caso de niñas de 9, 10, 11, 12 años. Definitivamente estas personas tienen un derecho a que se les practique realmente, se les atienda médicamente y se les practique el aborto, por supuesto, porque hay un riesgo enorme de ser, si son madres, en este caso, si llegan a dar a luz, pues es un riesgo enorme de que puedan fallecer. Pero ese no es el argumento, es el argumento que siempre han expuesto, ese no es el argumento para que mujeres de mayor edad se sientan con la plena libertad de ahora sí, abortar. Simple y sencillamente, nomás con llegar a ante el ministerio o a donde lleguen y decir, juro que fui violada, y efectivamente de una manera también tan simple como lo establece la norma 046. Ante esas situaciones es importante deliberar, no es debatir, deliberar y encontrar posturas más serias, posturas más centradas, posturas efectivamente que puedan coincidir y apoyar, en este caso, a estas mujeres que han sido violentadas, a estas mujeres que en un momento dado se les debe de practicar el aborto por recomendación terapéutica, o que se les practique el aborto porque fueron víctimas quizás de algún accidente. Ante esos casos, por supuesto, incluso aquí en Jalisco la ley ya está muy clara. O sea, no tendríamos que modificar muchas cosas, tendríamos que adecuar esto que está suscitándose, y me parece en ocasiones que los ejemplos son ejemplos ahora sí muy laterales en este sentido. Estamos hablando de niñas de 9, 10, 12, 14 años, definitivamente por alguna circunstancia han sido seducidas, han sido obligadas, han sido manipuladas o quizás amenazadas o hasta violentadas físicamente para tener una relación. Ante esa situación yo considero que lo más importante es modificar las atenciones médicas, es decir, el tipo de una fiscalía especial con médicos quizás más capaces para atender estos casos, y ese que no sea el motivo para despenalizar el aborto de una manera general y violentar los derechos de los no nacidos. Dice la diputada que no se consultan los derechos. Sí, los derechos también de los no nacidos deben de estar primordiales. El derecho a la vida es el derecho fundamental. Que esta diputada de Morena pues valore que es un derecho, el derecho a nacer es un derecho fundamental, es un derecho básico. A partir del derecho a la vida vienen todos los demás derechos humanos. No hay derecho. Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Bueno, yo diría una cosa, estos son argumentos que siempre presentan para posicionar el tema. Y yo primero le diría a la diputada, nomás para centrar, que si quiere hablar de moral, pues hablemos con un padre, un rabino, un pastor, pero aquí estamos hablando de derechos humanos. Y yo en ningún tratado, y ella que me lo diga, en ningún tratado existe el derecho al aborto. El derecho humano al aborto no existe. El derecho humano a la vida, como lo dice el diputado, es universal y existe. Y es constitucional y existe. Por eso hablamos de derechos contra supuestos derechos. Es lo que pasa, por ejemplo, en la norma 46. Aquí en Jalisco también hay excepciones en el Código Penal para que se ejerza el aborto. Y uno de ellos es la violación o el riesgo de salud de la madre. Como podría ser el caso de las menores. Como podría ser el caso de las menores. Eso ya está contemplado. Aquí el tema es que, por ejemplo, la norma 46 precisamente lo que evita es que se dé la denuncia. Al evitarse la denuncia, o sea, al promoverse que no se denuncie al violador, se transgrede inclusive el Código Penal. O sea, no se entra en la excepción. Al no denunciar, no entras en la excepción. Y en el caso de Jalisco, como en nosotros otros 22 estados, aparte es inconstitucional, porque transgrede el artículo 4 de nuestra Constitución. Es decir, yo puedo, por ejemplo, heredar a mi bebé de 3 meses en el vientre de mi esposa, lo puedo hoy heredar, porque en Jalisco ya es una persona. Entonces, esa persona, que en Jalisco ya lo es, no se le puede transgredir su primer derecho, que es el de la vida, con uno que no es derecho. Entonces, el Código Penal no puede transgredir derechos. La progresividad de los derechos
no se da en una retrospectiva, para atrás, se da para adelante. El derecho a la vida es de todos. Entonces, ¿el aborto qué hace? Digámoslo lo que es un asesinato de un ser humano diferente a la madre, que depende de él, pero es diferente. Si hay un inocente en este mundo, es aquel que está en el vientre de su madre y del cual todos tenemos una responsabilidad. Entonces, este supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es falso, no existe. Porque si ella quiere hacerse una operación de nariz o quiere arreglarse su cuerpo, lo que quiera, es su cuerpo. Pero si ella quiere transgredir el otro ser que lleva dentro, del cual tiene responsabilidad de cuidar, ¿por qué a un papá le quitamos al niño de 2 años cuando lo golpea? ¿Por qué? Porque protegemos al indefenso. ¿Por qué una madre que descuida a un bebé se los quitan también? Porque protegemos al indefenso. O sea, es decir, el bebé es de ella porque es su madre, pero el Estado y la sociedad tenemos el deber de custodiar, salvaguardar su integridad. Entonces, el aborto es una transgresión a un verdadero derecho. Y eso es lo que yo quisiera preguntarle. Si habla de ejercer los derechos, entonces, ¿por qué no respetar el derecho a la vida? Diputada Paola González. Mira, derecho, ahorita acabo de escuchar a Jaime, derecho a decidir de la mujer no existe, son como palabras, ahí las frases que está mencionando, que me las llevo, porque entonces quiere decir que no estamos hablando de los mismos derechos y no estamos hablando de esta última decisión de la Corte, no estamos hablando de la ONU tampoco, en donde reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y decirle al diputado que todo lo que acaba de mencionar, efectivamente, sabemos que existe, ahí está en la ley, pero es algo que no se lleva a cabo, diputada, que ahorita, precisamente ahorita en el corte que pasaron del caso de Paulina, si lo mencionaron, donde nunca le hicieron efectivo este derecho. ¿A qué vamos? Vamos a 2 cosas importantes. A decir que, a sostener que esta es una decisión de alguien. Eso, o sea, no tratar de decir que, ya, todas las mujeres van a andar abortando por el mundo y van a andar haciendo las cosas de cierta manera. El aborto es una decisión muy difícil para una mujer. Una mujer no es lo primero que piensa, es lo último que llega, es la última consecuencia. Desearíamos de verdad que nadie lo hiciera. Este debate de la vida y la muerte es falso. Estamos a favor de la vida, por supuesto. Estamos a favor de que la política pública sea una realidad. ¿De qué ha servido todo esto? El Estado se ha lavado las manos frente a este problema siempre. ¿Por qué? Porque no pasa más allá de que una niña que ha sido violada y que está embarazada no puede ejercer ese derecho. No es cierto, no se lo cumplen. Lo acaban de mencionar ahorita. Entonces, quisiera de verdad que vieran esta realidad de las mujeres y que vieran que eso no se cumple en los hospitales. Nosotros lo que queremos es que el Estado esté obligado a garantizar esta atención de la mujer, sin preguntar qué pasa. La mujer es la que tiene que decidir qué está pasando. Claro, con estas cuestiones que estamos poniendo nosotros en la iniciativa, por supuesto, y asesorado, porque también lo vemos. También esta atención de la mujer que quiere continuar con su embarazo después de una violación, por la razón que ella quiera, es su decisión. Pero también que el Estado sea garante de darle esta asesoría psicológica, este acompañamiento social, que también sea responsable de eso, porque es el obligado del Estado. Y todas estas cosas que se han venido diciendo, que si la denuncia, que si no, que si no, que ya está más grande, que todo esto al Estado le ha servido para no dar esta atención. Queremos garantizar la salud de las mujeres, queremos que no se mueran, queremos que sea violencia obstétrica, porque finalmente un aborto mal practicado no se puede ni siquiera contemplar como violencia obstétrica porque pues es ilegal, ¿no? Entonces, toda esta criminalización de las mujeres no es una ideología, es también decirles, no es una ideología, son cosas que pasan, que suceden, son realidades. Yo creo que este debate ya tenemos de verdad que pasar a otro nivel, y me refiero a que el Estado se haga responsable, que la mujer de más edad, como decía el diputado, ella ya tiene más edad, ella pueda decidir, pero que en realidad esto ya sea una garantía, y esto es lo que no tenemos, ahora sí que en la realidad palpable, no lo tenemos. No es para que alguien diga que es muy fácil tomar la decisión del aborto.
Yo sé que ustedes tienen mujeres con las que han platicado con todo esto que pasa, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero lo que sí es que las cifras que estamos dando son una realidad. Lo que sí es que no hay una atención para las adolescentes que quieren, que no quieren abortar, por ejemplo, y que han sido agredidas sexualmente, tampoco hay. También nos falta en la legislación en materia de salud en cuanto a la reproducción asistida. Todo esto nos falta y todo esto tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, esta es la realidad y estas son las cosas que el Estado debe de garantizar. Muy bien, diputado. Yo no pretendo hablar de moral ni mucho menos, sino estoy diciendo que desde la propia no podemos decidir, desde la propia no. Nosotros tenemos que enfrentar la realidad que está sucediendo y lo que en realidad el Estado hace ya en la práctica, no en la ejecución. Muy bien, diputada. A ver, diputado Óscar Arturo Herrera. Muchas gracias. Queda claro, diputada Paola González de Morena, lo que está manifestando, efectivamente, pero el caso de esta niña de la ciudad de Mexicali pues es un caso en donde, bueno, pues no es un caso constante en todo el país, es una situación, un tanto aislada. Si se dieran esos casos aquí en Jalisco, pues definitivamente habría más denuncias en ese sentido. ¿Y por qué no lograr entre las diversas posturas tan extremas una postura más conciliadora, una deliberación de casos, edades, situaciones, condiciones, circunstancias, fiscalía especial? Es decir, no podemos estar en un momento dado considerando o considerar que ya porque una corte dijo que se iba a permitir que la mujer hiciera con su cuerpo absolutamente lo que ella quiera, definitivamente vamos a decir que también ya puede abortar como ella quiera. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más claros, más concisos, más plurales, en ese sentido. Ahora sí, no porque también Morena tenga mayoría en el Congreso del Estado, pues esto va a tener que a nivel federal aprobarse de esa manera, porque eso también es no respetar a los partidos que no son o no somos mayoría en el Congreso. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Nos atropelló el tiempo y regresamos con el tema. Gracias. Organizaciones sociales en México han organizado distintas movilizaciones denominadas Marchas por la Vida, donde pugnan porque se impida la despenalización del aborto en el país y se respete la vida desde la concepción. El movimiento, al que se han sumado legisladores y militantes de diversos partidos políticos, argumenta que no existe el derecho a matar, sino, al contrario, existe el derecho a vivir. El debate por la despenalización del aborto, el tema en esta ocasión aquí en Ruta 44. Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Aquí yo diría otra cosa, Carlos. Aquí hay también un gran engaño. ¿Y cuál es el gran engaño? Supuestamente el aborto es una solución a la violencia. ¿Cómo está? O sea, una mujer que sufrió una violencia, como fue agredida sexualmente, supuestamente se aborta, soluciona ese tema de la violencia. Es un absurdo en sí mismo. ¿Cómo vas a solucionar violencia con violencia? Cuando alguien es violentada, hay un agresor. Y ese agresor igual y lo puedes perdonar, lo puedes odiar, pero está fuera de ti. Pero cuando la persona mata... O lo puedes meter a la cárcel. O lo puedes meter a la cárcel o lo que sea. Pero cuando la persona mata a otro ser, al principio puede estar confundida y aceptarlo. Pero lo que hemos confirmado que al paso del tiempo, más tarde o más temprano, deja secuelas psicológicas, físicas y hasta espirituales en las personas. Es decir, tenemos casos porque atendemos, este es otro mito. ¿Quién atiende a las personas? La sociedad civil organizada. En el Frente somos más de 1000 asociaciones en todo el país, en Jalisco más de 100. Y nosotros atendemos a las niñas que fueron violentadas, no el gobierno. La mayoría las atendemos nosotros. ¿Y qué te dicen? Después de un tiempo de abortar, se dan cuenta que hicieron algo terrible y tiene secuelas. Entonces, solución a la violencia no es. Entonces, a mí me llama la atención cómo le meten dinero, cómo le meten toda una estructura, le meten todo un andamiaje
para supuestamente solucionar la violencia, pero ¿cómo trabajan en la prevención de la violencia? ¿Por qué no trabajamos mejor en abrir ventanillas para a un acosador o a uno que va a violentar, se le denuncie antes, una previolación, ¿verdad? ¿Por qué no enseñamos a los niños, en vez de que no denuncies a través de la norma 46, no denuncies para solucionar la violencia, vea que te practiquen el aborto? En vez de enseñarles eso, oye, mejor denúncialo. Voy a citar un caso rápidamente de una joven que fue violentada aquí en Jalisco en el Uber, Osiris, que de hecho el domingo va a haber una manifestación la próxima semana. Y esta persona salió a denunciar. Y con su denuncia salieron otras 20 denuncias para el tipo, pero nadie la había denunciado. Es decir, la norma 46 que promueve el aborto promueve la impunidad porque promueve no denunciar al violador. Y resulta que la denuncia es una de las principales herramientas para acabar con la violencia. Entonces, aquí se combinan varias cosas. Impunidad. Entonces yo diría, el aborto nunca será una solución. Y darle impunidad al violador, peor. Y sacar a los papás de la jugada, porque la norma te permite que sin conocimiento ni consentimiento de los padres, la niña pueda abortar, es atentar contra la patria potestad, es atentar contra la familia y es dejar una responsabilidad en quien no la puede tener, que es el gobierno o un hospital, sobre una menor por si le llega a pasar algo. Muy bien, diputada Paola González. Bueno, mira, déjame ver. El diputado decía, nadie está metiendo a los partidos políticos, diputado. Sinceramente, con todo respeto, ha sido el daño más grande que se le ha hecho a este tema. Nadie está hablando de mayoría ni de partidos políticos. Esta no es una cuestión de ningún partido, esta es una cuestión de una realidad en la que está. No es una solución a la violencia, decía Jaime Cedillo. Por supuesto que no es una solución a la violencia, es una solución a los 700,000, a 1 millón de abortos clandestinos, mal practicados, donde se mueren mujeres. Sí, esa sí es una solución. Y esto de hablar de las organizaciones civiles es una realidad, yo también lo reconozco, pero no es obligación de las organizaciones civiles, es obligación del Estado de garantizar la salud. Y las mujeres ya decidirán, y tal vez usted esté hablando de mujeres que tienen papá y mamá, de mujeres que tienen educación, de un tipo de mujeres así, como usted me lo está diciendo, pero no está hablando de las otras mujeres que no tienen conocimiento de nada, que han crecido en la pobreza, que han crecido en la marginación. Tal vez usted no esté como bien de esa parte. Sí, entonces, no, definitivamente yo estoy de acuerdo, no es una solución a la violencia, por supuesto que no, pero sí a esta realidad que son 700,000 a 1 millón de abortos clandestinos, en donde las mujeres tienen que hacerlo, tienen que irse por ahí, y eso es verdadero. Esto no es una ideología, no son números inventados, tampoco el número de las niñas violadas y luego que tienen que... mira, a mí, de todo esto, ni que hablen del Ministerio Público como si fuera algo real, ustedes saben que no vamos ni cuando uno va a presentar una denuncia, que a una mujer le cuesta hasta 30 años ir a denunciar violencia física o emocional, o lo que sea. La tratan como si le hubieran robado el celular. Ya no podemos pasar por esto. Hay una administración de justicia pésima y un pésimo acceso a la justicia, que se tiene que rectificar, por supuesto que sí, que nos va a costar tiempo a todos de atrás, por supuesto que sí, que se tiene que fomentar la cultura de la denuncia, claro que sí, siempre, pero también tenemos que reestructurar todo el sistema judicial. Esto, por supuesto, no es una solución, es una decisión. Y las mujeres van a tener la oportunidad de no ser criminalizadas, porque no saben qué es lo que están pasando. Este es el derecho que estamos protegiendo. Y, por supuesto, el derecho a la vida, porque estamos legislando también la nueva tipificación del aborto. Diputada. Las legislaciones locales, las legislaciones... también decía el diputado, que la resolución de un tribunal no es un tribunal, es el máximo tribunal de nuestro país. Ahí están todos los tratados que me decía ahorita Jaime, que tratados, pues están todos asentados en esa última decisión. La misma ONU también lo ha marcado. Entonces, no es un debate, sinceramente, de la vida de la muerte. Estamos haciendo muchas cosas también por los niños, por los menores. Por supuesto que sí, por las mujeres también embarazadas que deciden continuar. Entonces, es algo que tiene que ser integral. Entonces,
esto nada más decirles que es una decisión, decirles que queremos proteger a las más desprotegidas y decirles que estamos caminando y que es una propuesta, que es un proyecto, que ojalá que se llegue a los mejores términos, pero no. De todo esto que ustedes han dicho, no es verdad esto, y no podemos y no vamos a permitir que se siga diciendo que el derecho a decidir de las mujeres no existe, porque esto ya está tutelado y es una obligación de las legisladoras y los legisladores. Diputada, tengo una pregunta nada más por el tema de la armonización en las legislaturas. México no es un solo México, hay regiones más conservadoras que otras. ¿Cómo convencer a las legislaturas locales para que armonicen en esta iniciativa la ley? No entendí lo último, perdóname. ¿Cómo convencer a las legislaturas locales a que armonicen a una ley federal? ¿Cómo convencer? No es un tema ya de convencimiento, ya es un tema que ya está sustentado jurídicamente hablando, legalmente hablando. Seríamos muy irresponsables de no acatar lo que ya está en nuestra Corte de Justicia, de no acatar lo que está en nuestra Constitución y de seguir permitiendo legislaciones locales que violentan y que son inconstitucionales. Ya no podemos, de verdad, ahí hay acciones de inconstitucionalidad muy importantes. Hay una acción de inconstitucionalidad en contra de lo que se aprobó hace poco en Nuevo León, en mi estado, en el Congreso del Estado. Muy bien. Están los sustentos jurídicos. Muy bien. Óscar Arturo Herrera, diputado local. Con todo respeto, diputada Paola González, mire, ante posturas extremas, tanto de la postura liberal, que bueno, la postura liberal va a decir que se aborte en cualquier momento o cualquier circunstancia y cualquier mujer. La postura conservadora va a impedir que se aborte en cualquier circunstancia las extremas. ¿Por qué no lograr en un momento dado una vía más conciliatoria, más deliberativa, no debativa, deliberativa, para que efectivamente veamos temas de la edad, veamos temas de circunstancias de violación, de engaño, de manipulación, de agresión, de amenazas, o cuando realmente tenemos un problema de tipo terapéutico en donde la mujer que está embarazada tiene riesgo de sufrir, de fallecer, ¿verdad? O el bebé no se va a lograr por cuestión de embarazo utópico que esté fuera de donde debe estar el bebé, o ante una situación, accidentes, etcétera, ver muchos detalles en un momento, ¿por qué no deliberamos? ¿Por qué no nomás vamos a tener que votar o tenemos que aceptar de una forma muy ad hoc, ya definitivamente bien acabada, cómo es que se está proponiendo? Porque bueno, en la ciudad de Guerrero, en Oaxaca, Guerrero, ahí ya se despenalizó el aborto, igual que en la Ciudad de México. Entonces, en un momento dado, digo, pues ya van 2, y ¿por qué no buscar una mejor consenso, una deliberación, para evitar posturas extremas? En un momento dado estoy seguro que si nos ponemos a deliberar, vamos a encontrar situaciones más conciliadoras, mucho más adecuadas para todos, satisfactorias, quizás no al 100% para personas que están en contra de la despenalización del aborto y tampoco al 100% para quienes están a favor, pero podemos avanzar y avanzar mucho definitivamente, que con posturas extremas. En este sentido, digo, esa es mi propuesta. Un minuto, Jaime, para ir a la pausa. Sí, mira, hay jerarquías. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, modificaron el Código Penal, pero sin modificar la Constitución, entonces todavía no está en veremos. Y también hay soberanías, hay soberanías en el Estado. Y el Estado de Jalisco tiene un artículo que protege la vida desde la concepción. Entonces, el artículo 4. Por lo tanto, está por verse que pueda aplicarse en el Estado de Jalisco. En realidad, el Código Federal va a regir el Código Penal Federal, pero en Jalisco hay una Constitución que está por encima y hay una soberanía. Inclusive la soberanía recae en el pueblo. Entonces está por verse que dejemos que aquí se aplique en Jalisco, ¿no? Como tú lo decías, hay diferentes regiones. Y yo, pues, me gustaría, no sé si alcance, pero hay una vía real, que es, lo comentamos. Tengo que hacer una pausa, regreso a las conclusiones del programa.
El Congreso de Oaxaca aprobó leyes secundarias y modificaciones al Código Penal para despenalizar el aborto en los mismos términos de la Ciudad de México. Sin embargo, no se aprobó una reforma constitucional, por lo que el procedimiento está congelado. Al mismo tiempo, diputadas federales de Morena pretenden presentar una iniciativa para despenalizar el aborto a nivel nacional. Lamentablemente el tiempo nos ha atropellado, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Voy a comenzar con usted, Paula González, diputada federal de Morena. Tiene 3 minutos para una conclusión. Bueno, mira, nada más decirle al diputado, con todo respeto, no hay cualquier mujer, no hay cualquier circunstancia, no hay cualquier, las cosas no son cualquier. Y si creemos que despenalizando el aborto vamos a abrir la puerta a que las mujeres aborten, desde ahí partimos que estamos equivocadas, si eso pensamos, porque el aborto ya existe, hay 700,000 a 1,000,000, esa es la cifra real, la puerta abierta está, ¿sí? Lo que vamos a abrir la puerta es que el Estado se obligue a garantizar la salud, este acceso a la atención de la salud, que es un derecho primario, que es un derecho fundamental. Esa es la puerta que vamos a abrir, no a que las mujeres anden abortando, que esa es la creencia que se tiene, y no es así. El aborto ahí está. Lo que vamos a obligar es que el Estado se haga responsable de lo que realmente es su responsabilidad. Y hablando de acá de las legislaciones locales, claro que existe la soberanía, claro que tenemos este principio de soberanía en México, pero también existen las acciones de inconstitucionalidad. Son medios de control constitucional del máximo tribunal de este país. Y existen también estos medios de control constitucional en donde los estados, las legislaciones, están obligadas a armonizarse conforme a un bloque de constitucionalidad en el artículo 134. Y estamos también en un estado de derecho que se tiene que garantizar. Por eso existen estos medios de control constitucional. Tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos el principio de convencionalidad, tenemos todos los tratados internacionales que vienen en este control difuso y control concentrado, que son los medios de control que tenemos constitucionalmente hablando. Existe la soberanía, pero estamos obligados a que todo esté armonizado por nuestra Carta Magna y por lo que ha suscrito nuestro país. Muy bien, diputada, le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Es la diputada federal Paola González. Óscar Arturo Herrera, tus conclusiones. Bien, en primer lugar, estamos en el 2019, ya octubre de 2019, estamos en una época en donde es muy fácil lograr tener acceso a información. La educación sexual se da ya desde los niveles de primaria, empiezan con esos temas, secundaria, preparatoria. Es importante inyectarle mucho al tema de la educación sexual. El Estado efectivamente logre, pues ahora sí, la distribución de anticonceptivos en este sentido es mucho más sencillo que permitir en un momento dado institucionalizar el aborto o despenalizar el aborto. Es algo así como institucionalizar el crimen de menores. Definitivamente yo no estoy de acuerdo y opto precisamente por la conciencia, porque hay personas que me han dicho que los pequeños, los no nacidos, no tienen conciencia. Bueno, entonces quiere decir que los pequeños, los nacidos, ya tendrán conciencia, tampoco la tienen. Los animalitos que los defendemos, ahora sí, ya hay leyes que defienden a los animales, ¿tienen conciencia? Y yo digo, las mujeres que van y se practican el aborto, ¿tendrán conciencia? En este sentido, es muy importante, y cuando hablamos de esos temas, tenemos que deliberar más, y volvemos a lo mismo. No estamos criminalizando a las niñas de 10, 11, 12, 13, 14, quizás 15 años que han sido engañadas, que han sido manipuladas, que han sido obligadas, que han sido violentadas, que han sido violadas o a lo mejor hasta físicamente. Estamos en contra de que se institucionalice, en este caso, el crimen a los no nacidos. Muy bien. Jaime Cedillo, tus conclusiones. Gracias. Mira, yo les diría, Carlos, el aborto es un asesinato. En Jalisco, el manual para aplicar la norma 46 te explica cómo matarlo a la semana 22, 23, 24, es decir, a los 6 meses. Quiere decir que hoy en cualquier clínica del país una niña puede llegar a decir, hace 6 meses fui violada,
firmar una carta y ahí le explican al doctor cómo aplicarle una inyección de cloruro de potasio al corazón, matarlo antes de sacarlo para facilitar el procedimiento. Es un crimen. ¿En qué semana es eso? En el 6º mes, semana 24. O sea, te explican cómo matarlo y lo dice claramente. Matarlo antes de sacarlo no es que dé más seguridad, pero sí facilita el procedimiento. ¿Por qué? Porque el niño de 6 meses se va a defender. No se va a permitir que lo saquen. Si cuando es chico lo succionan y le arrancan los pies, los brazos, hasta que le arrancan el cuerpo, en México, antes de las 12 semanas, que ya está todo el cuerpo formado, los ojos, las brazos, todo está formado antes de las 12 semanas. Bueno, entonces yo diría, la vida es un derecho humano, la vida es un derecho constitucional, el aborto no es un derecho, el derecho a decidir matar a alguien no existe. Es falso totalmente. No nos dejemos engañar como sociedad. El aborto no trae soluciones, trae problemas. Mejor trabajemos con la violencia, trabajemos con la educación, trabajemos con los jóvenes, prevengamos a nuestra sociedad para tratar diferente a la vida y no menospreciemos la vida de los seres humanos. Y yo le diría, habla de cifras clandestinas, ¿no? De 700,000, son cifras clandestinas. No es cierto. Bueno, no. Perdón, son clandestinas. Las oficiales son 200,000 desde el 2003 en la Ciudad de México. Lo que ella habla son clandestinas, como ella lo dijo. Entonces, hablemos de cosas reales y terminantemente... Es decir, si es clandestino no lo puedes medir. Pues no, pues está diciendo que es clandestino. Lo real son 200,000, pero bueno, yo diría, trabajemos con lo que es real, con los derechos humanos y trabajemos en contra del aborto. Como país nos conviene formar a los jóvenes y no en la promiscuidad, como lo hacemos como sociedad. Formémoslo en la abstinencia, en la responsabilidad, en la formación de valores, en la formación de familias, y entonces obtendremos una sociedad mejor, no promoviendo la promiscuidad y los abortos, que es como, desgraciadamente, porque yo concluiría esto diciendo, atrás de todo esto hay una industria. El aborto es un gran negocio. Lo vamos a ver en la película que se va a estrenar, Inesperado. Va a mostrar cómo el aborto es un negocio a nivel mundial, y en México hay filiales como Mexfam que trabajan todo el aborto como una industria, porque ¿qué hacen? ¿Cuáles son los clientes del aborto? Dales promiscuidad a los jóvenes, dales rienda suelta a los jóvenes para que después haya abortos y después haya negocio. Todo esto es un negocio y no es un negocio solo de México, está siendo impuesto y todos los diputados, desgraciadamente, muchos de ellos se meten en esta corriente de apoyar estos grandes organismos. Nos dijo la diputada federal de Morena, Paola González, que no es necesario realizar foros o convencer a las legislaturas locales para armonizar sus leyes, que basta con que respeten la legislación federal. ¿Es correcto esto? Esto es incorrecto y aquí te lo podrá decir el diputado. Somos autónomos como somos. Totalmente somos soberanos. Somos soberanos. Tan soberanos somos que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo en Jalisco que declara el matrimonio entre un hombre y una mujer, a pesar de que hubo esa, en Jalisco todavía no se legisla. ¿Por qué? Porque hay soberanía. Los que tienen que legislar son ellos. Si ellos lo deciden, lo van a hacer. Pero si el pueblo también se los está pidiendo. Entonces, hay soberanía del Estado. Ya lo demostró Zacatecas, ya lo demostró Culiacán, lo han demostrado varios estados. La Suprema Corte de Justicia no legisla. Ese es el problema que tenemos hoy en México. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia orientan las decisiones de los legisladores y los que legislan son los legisladores. Y la soberanía del pueblo es la que debe, junto con los legisladores, definir las leyes de su estado. Entonces, no vamos a armonizar nada más porque se nos imponga. Junto con los legisladores lo haremos en nuestro estado. ¿Y eso puede ocurrir en los 22 estados donde está esta norma así? Si son 22 de 31, ya deberíamos ir al revés, ¿no? O sea, mejor vamos a armonizar los otros 9 que faltan para que todos blindemos la vida en el país. No más que vamos al contrario contra intereses no nomás nacionales, internacionales y con mucho dinero de por medio, ¿no? Son los que están financiando los movimientos. Es correcto. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Oscar, muchas gracias. Carlos, aquí estamos, muchas gracias. Cuando nos inviten, volveremos. Muy bien. Me quedo con un par de minutos para una reflexión. Primero que nada, agradecer a la diputada federal por Morena, Paola González, habernos tomado esta llamada. Prácticamente estuvo todo el programa exponiendo sus puntos de vista. Pero quiero aclarar algo. Esta mesa que usted está viendo no está incompleta. Invitamos a representantes de organizaciones aquí en Jalisco, de estos que salieron a marchar en favor del aborto, a que vinieran aquí a exponer sus ideas. No quisieron venir. Argumentaron que mientras hubiera posiciones como la del diputado o la del presidente del Frente Nacional de la Familia, con este tipo de personas no debatirían. Invitamos a diputadas locales
prefirieron no intervenir en el tema. Invitamos a otras activistas y por cuestiones de agenda, esto sí, no pudieron acudir. Solamente quiero aclarar que en Ruta 44 el formato de este programa requiere contrastar ideas. Es el formato, estamos viviendo tiempos democráticos donde la tolerancia, por supuesto, debe ser lo de cada día y no la excepción. En ese sentido, solamente quise aclarar, como siempre lo hacemos aquí, todas las voces están invitadas, algunos simplemente declinan la invitación, están en su derecho, pero reitero, esta mesa por lo mismo no estuvo incompleta. Hasta la próxima.